Bueno, buenas tardes. Como les decía, estamos inaugurando un seminario importante. Quiero empezar también diciendo que la semana que viene en la Casa Árabe de Madrid se va a celebrar un seminario sobre cristianos de Oriente, cristianos del mundo árabe. Este seminario va a contar con la presencia de ciudadanos, digamos, de cristianos de países como Palestina, de Jordania, de Egipto, de Líbano, de Siria. Y posteriormente, lo más pronto posible, colocaremos las conferencias que se den durante estos 3 días en nuestra web. Aquellos que puedan desplazarse, aquellos que puedan desplazarse a Madrid, que lo hagan, pero que no lo hagan porque ya está el seminario completo. Pero en segundo lugar, yo creo que este va a ser una oportunidad realmente muy importante desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva actual, para hacer un gran conocimiento de lo que es digamos, la dimensión cristiana del Oriente Medio y el peligro que corre en muchos casos de desaparición. Pero hoy lo que nos convoca aquí es los 11 siglos desde el nacimiento de Al-Hakam, y inauguramos en esta ocasión con la conferencia de Eduardo Manzano Moreno del CSIC. Eduardo Manzano, si no me equivoco, nació en 1960, es doctor en Historia, nació el 12 de octubre de 1960. Y lo sé porque hemos llegado los dos al hotel y he visto el DNI, no por otra razón. Es doctor en Historia y es investigador del CSIC. Su tesis fue consagrada al siglo VIII, IX, los omeyas, es dedicada pues, a la época emiral fundamentalmente, también a la época califal, y entre sus publicaciones más recientes se encuentra el volumen número 2 de la Historia Marcial Pons crítica, dedicado específicamente a la época medieval. Es un especialista en época medieval, en su dimensión, llamemos árabe islámica, pero especialmente también debo destacar que esa contribución es importante desde una perspectiva genérica medieval, lo cual ya dice para mí mucho. Después ya lo oirán, así como Juan Miguel ha dicho que yo era amigo suyo, y es verdad, y soy muy buen amigo, yo soy muy buen amigo también de Eduardo Manzano. Pero esto no impide que me fije en lo fundamental, y lo fundamental es toda la proyección, toda la dimensión del trabajo que ha hecho, que lo hace ser, digamos, una de las personas que podían perfectamente inaugurar el acto de hoy con esta conferencia sobre un día en la vida del califato, del califa Al-Hakam II. Pero quiero destacarles a ustedes que, con ocasión de la publicación de nuestra revista Aurak, hace ya aproximadamente 2 años, dedicado a Córdoba, Eduardo escribió un artículo para mí fundamental, que hemos traducido también al árabe y hemos traducido al inglés, señalando cómo es necesario, digamos, revisar los términos desde una perspectiva historiográfica, los términos relativos a la convivencia en Al-Ándalus. Yo les recomiendo que lean este artículo. Es un artículo, entiendo, no solamente fundamental desde una perspectiva historiográfica, pero es fundamental para entender los planteamientos que esta Casa Árabe en general y específicamente la de Córdoba ha venido desarrollando en los 3 últimos años. El contenido es especialmente importante porque señala cómo, de alguna manera, el desarrollo de las nociones de convivencia están muy vinculadas a su origen hace unos años en Estados Unidos, y cómo ha habido una separación entre los planteamientos nacidos en Estados Unidos y los planteamientos desarrollados en España. Lo importante de ese artículo es mostrar cómo aquí se trabaja muy intensamente, se trabaja muy en serio y se trabaja de manera fundamental, y cómo tenemos que conseguir precisamente que lo que se hace aquí se conozca en el mundo, y eso muchas veces nos lleva a tratar de trabajar sobre cuestiones vinculadas con el mundo anglosajón. Eduardo Manzano conoce muy bien el mundo anglosajón, estudió en SOAS, o trabajó, digamos, intelectualmente en SOAS, en
la School of African and Oriental Studies de Londres hace ya más de 20 años y recientemente ha estado trabajando en Oxford, en St. John, ¿no? En Oxford, en St. John. Yo tuve oportunidad de conocerlo precisamente en Oxford y debo destacar otra cosa que nos une, y es que el día que el rey Juan Carlos abdicó, nosotros llegábamos los dos en un avión a Londres y cuando íbamos camino de Londres a Oxford nos enteramos. Así que yo puedo decir, cuando me digan dónde estabas tú el día que el rey abdicó y el nuevo rey fue llamado estaba yo con Eduardo en Oxford. A su vez, y con eso ya concluyo, yo creo que Casa Árabe específicamente y el conjunto intelectual español le debe una cosa que para él muchas veces dice que es marginal, pero que para mí yo creo que es fundamental, y es habernos hecho descubrir el diario del conde de Bayobar, Antonio La Cierva y Levita, que fue el cónsul español en Jerusalén entre 1913 y 1919. Bayobar llegó a Jerusalén con 25 años para tratar de solucionar los conflictos que en aquel momento ya existían, en este caso ligados a la obra pía y a la custodia de los santos lugares, y tuvo el inmenso privilegio de no solamente de ser observador en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, de todo ese periodo de la Primera Guerra Mundial, sino también convertirse en uno de los pocos que explicaron precisamente lo que se venía desarrollando. Eduardo tuvo conocimiento de ese texto y realizó para mí el inmenso favor al conjunto de nuestro país de editarlo hace 20 años, y creo que también todos debemos estar contentos de que contribuyera también a su traducción al inglés y posteriormente fuera conocido en ese mundo anglosajón que tan desconocido es, pero que tanto nos desconoce, pero que tan importante es para que seamos capaces de posicionar y proyectar nuestra propia imagen. Así que, sin más, ya le paso la palabra a Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Si hay una cosa que he descubierto hoy es que si van ustedes con Eduardo López Busquets y entran en un hotel, no se registren al mismo tiempo que él, porque sabrá todo tipo de cosas sobre sus personas, algunas de las cuales pues que no necesariamente querrían ustedes que supieran, pero él es diplomático y sabe fijarse en todos y cada uno de los detalles. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Eduardo. La verdad es que es un enorme placer para mí estar hoy aquí en la Casa Árabe de Córdoba, celebrando que el califa Al-Hakam II cumplió el pasado 13 de enero 1100 años. 1100 años cumplió el pasado 13 de enero Al-Hakam II. Y mi agradecimiento de verdad a Casa Árabe, mi agradecimiento también al Ayuntamiento de Córdoba por esta excelente iniciativa y por haber contado conmigo para la celebración de este seminario, y sobre todo mi agradecimiento también a ustedes por estar hoy aquí, por su presencia. Bueno, 1100 años. 1100 años, desde luego, no los cumple todo el mundo. Y en el caso del califa Al-Hakam II, la conmemoración está más que justificada. Sus 15 años de gobierno, entre 961 y 976, marcan posiblemente el apogeo del Califato de Córdoba como potencia hegemónica en toda la península, como uno de los principales poderes que despuntan en el Mediterráneo y como uno de los principales centros de conocimiento y excelencia creativa de la época. Llevo muchos años trabajando sobre este tema y les puedo asegurar que todavía me siguen sorprendiendo los restos dejados por el Califato omeya. Los textos, los objetos o los restos arqueológicos que nos permiten vislumbrar como en ninguna otra parte una sociedad árabe medieval extraordinariamente dinámica y surgida contra todo pronóstico en el extremo occidental del mundo musulmán. Y dado que esto estaba siendo organizado por el Ayuntamiento de Córdoba, quería aprovechar breves segundos de propaganda no institucional, y quería simplemente tratar de decir a los responsables del Ayuntamiento de Córdoba de que se convenzan y de que convenzan a la ciudadanía de que es preciso crear un gran consenso social y político en torno al pasado islámico de esta ciudad, de sus restos monumentales y arqueológicos, así como de su memoria. Un pasado que no es un simple fósil o un manido reclamo turístico, sino una oportunidad inagotable de conocimiento y, por lo tanto, de comprensión.
Los restos históricos que aquí se atesoran en esta ciudad nos dicen muchas cosas sobre el pasado, pero también sobre nosotros mismos. Y es una responsabilidad que nos compete a todos saber darles un sentido dentro de una conciencia histórica colectiva que huya de mixtificaciones, pero también de ignorantes repudios. Y esto es mis 10 segundos de propaganda no institucional que quería introducir en esta conferencia hoy aquí. Porque mi contribución precisamente es contribuir modestamente a esta tarea, tratando de acercarles en la medida de lo posible a la situación que se está viviendo en Córdoba en la época del Hakam II, momento para el que contamos con una fuente de primera magnitud. Es el tomo número 7 del Muktabis de Mijayan, que fue en su día traducido por Emilio García Gómez y que le dio el título de Anales Palatinos, escritos por el cronista califal Asa ibn Ahmad al-Razi. Es una fuente fantástica, inagotable. Estoy trabajando sobre ella en este momento. Espero poder sacar un libro sobre esta fuente el próximo año. Y lo que quiero presentar hoy aquí es un pequeño adelanto de lo que va a ser este libro. Al-Hakam II. Al-Hakam II era un hombre de tez blanca rojiza, con grandes pupilas negras, rubio, de nariz aguileña, con una voz aguda. Sus piernas eran bastante cortas, pero su columna era muy larga. Era un hombre bastante alto, al parecer. Tenía un cuerpo poderoso, un cuello y unos antebrazos grandes, y tenía la mandíbula superior un poco saliente. También parece haber sido barbilampiño, lo cual no se corresponde con muchas de las representaciones que se suelen hacer contemporáneas de él. Había nacido en enero del año 915, como ya he dicho, y había sido, además, setemesino. Hay un documento que citan los cronistas que él mismo había señalado, en el que decía: yo nací con 7 meses como mi antiguo ancestro, el califa de Damasco, Abd al-Malik. Cuando nace Al-Hakam II, su padre, Abderrahmán III, contaba ya con 25 años y llevaba poco más de 2 ejerciendo como emir de Al-Ándalus. Su madre era una mujer llamada Marjan, un personaje interesantísimo y del que Manuela Marín ofrecerá, sin ninguna duda, una semblanza completa dentro de este mismo ciclo mañana. Abderrahmán III había tenido ya un hijo mayor previamente, que sin embargo había muerto prematuramente. Y esto deja al Hakam II como primogénito. Y ello parece haber significado su designación como heredero, como Wali al-Ahd, desde una fecha muy temprana. Aparece ya en las fuentes desde los 4 años con esta designación oficial. E incluso se nos dice que queda en el Alcázar en representación de su padre cuando éste sale en expedición. En la década de los años 20 del siglo X, en los años 920, 930, el emir Abderrahmán III, primero emir y luego califa, se encuentra batallando fuera de Córdoba prácticamente sin descanso. Está intentando recomponer la unidad interior de Al-Ándalus que se había quebrantado en las décadas anteriores por la aparición de numerosas rebeliones internas contra los omeyas. Es lo que conocemos como la fitna del emirato, las guerras civiles del emirato. Como digo, Abderrahmán III pasa buena parte de estos años, desde su advenimiento en el 912, buena parte de este tiempo batallando contra estos rebeldes del interior. Y a partir de los 12 años, el futuro Al-Hakam II también comenzará a acompañar a su padre en algunas de estas expediciones. Así pues, y desde que cuenta con uso de razón, Al-Hakam es y ejerce como heredero. Y desempeñará este oficio, oficio, si así se le puede llamar, hasta los 48 años, hasta que cumple 48 años. Cuando en octubre del año 961 su padre muere a una edad muy avanzada y él sea finalmente proclamado califa. Por tanto, toda la infancia, toda la juventud y buena parte de su edad adulta, Al-Hakam le pasó como heredero, encerrado en los muros del Alcázar de Córdoba primero y más tarde en los muros del Alcázar de Medina Zahara. Es seguro que dentro de esos muros Al-Hakam se hizo experto, conoció al detalle todos los recovecos e intríngulis de la administración califal. Y de hecho, durante estos años ejerció algunas tareas, nos dicen las fuentes. Por ejemplo, en 936 su padre le pone al frente de la supervisión de los trabajos en Medina Zahara.
y 5 años más tarde le confía la supervisión de 2 provincias que son particularmente importantes, Elvira y Pechina, que se corresponden con, digamos, los territorios de los actuales Granada y Almería. Son 2 provincias fundamentales para el califato porque son su puerto de entrada con respecto al norte de África, desde donde parten constantemente los barcos y las relaciones comerciales con el norte de África. Durante estos años como heredero, el padre de Al-Hakam le impone una extrañísima exigencia. Le impone que no puede tener ningún contacto con mujeres, que no se puede casar, que no puede conocer mujer siquiera. Esto nos lo dicen los cronistas con gran extrañeza y no acaban de darnos una razón por la que Abderramán III impuso este enclaustramiento, este celibato sobre su hijo. La única explicación que se nos ocurre, o que a mí por lo menos se me ocurre, es que pretendiera establecer una clara línea dinástica en torno a la dignidad califal. Abderramán III había adoptado el título califal en enero del año 929, cuando su heredero apenas había llegado a la pubertad. La idea de mantenerle apartado de cualquier trato con mujeres impedía que engendrara hijos hasta el momento en que él mismo fuera proclamado califa. Probablemente se trataba de una forma también de impedir querellas familiares, problemas intestinos, disputas en torno a la herencia. Porque Abderramán III tenía otros 10 hijos, con los cuales también el califa les imponía una orden también bastante terminante. A medida que llegaban a la pubertad, estos hijos varones suyos, tenían que salir del Alcázar de Córdoba. Se les daba casas, se les daba sirvientes, se les daba propiedades, se les daba medios de vida holgado, pero residiendo fuera del Alcázar de Córdoba. La intención, claramente, o el propósito de esta política parece que está bastante claro, que no enreden con los asuntos políticos del califato, que no enreden dentro de la administración califal, que no inicien banderías dentro del propio Alcázar de Córdoba. Solamente en el Alcázar de Córdoba, y como digo más tarde, sobre todo en el de Medina Zara, la única persona, el único hijo del califa que vive es Al-Hakam, el heredero. Desde los 4 años es el heredero. Al-Hakam, por tanto, es una criatura del poder y vive toda su vida dentro de una burbuja de poder materializada en ese alcázar que apenas abandonó. Ello lo hizo muy consciente tanto del peso de su dignidad como de la necesidad de revestirla de una fuerte dosis de autoridad. Al-Hakam está muy alejado de la experiencia guerrera de su padre. Frente a su padre, que comanda continuas expediciones, Al-Hakam solamente tenemos noticia de que dirigiera una sola campaña en el año 964. E incluso es una campaña un tanto extraña. Yo no estoy del todo seguro que realmente fuera una campaña importante. En cambio, pese a que le falta esta experiencia guerrera, pese a que no es un hombre, digamos, no parece ser un gran general, Al-Hakam, en cambio, está obsesionado por dotar a su título califal de una legitimidad basada en el respaldo de los ulemas y alfaquíes que florecían en Córdoba en este periodo. Está absolutamente obsesionado. Él quiere tener la legitimidad califal, quiere ser un califa con todas las de la ley. Y de ahí su interés genuino, verdadero, de presentarse como un buen musulmán, preocupado por el bienestar de sus súbditos y fuertemente imbuido de los principios islámicos de caridad y de buen gobierno. Los libros de genealogías, las biografías y los libros de historias a los cuales se nos dice que Al-Hakam era un gran aficionado, le contaban que su linaje, el linaje de los omeyas, podía remontarse hasta los tiempos anteriores al profeta Mahoma, que él mismo, el propio Al-Hakam, descendía de los califas de Damasco, que habían protagonizado buena parte de las conquistas árabes, y que tras la caída de su dinastía en Oriente, sus ancestros habían logrado sobrevivir contra todo pronóstico en el extremo occidental del mundo conocido. La supervivencia de la dinastía se había confirmado en la superación, además también, de la fuerte crisis interna que antes he mencionado, la fitna del Emirato, las guerras civiles del Emirato en las últimas décadas del siglo IX. Todo el mundo había pensado en ese momento en la península ibérica que los omeyas estaban acabados. Pues no, señor, no estaban acabados, habían conseguido sobrevivir, y no solamente habían conseguido sobrevivir, sino que además Abderramán III había sofocado todas y cada una de las rebeliones que se había encontrado inicialmente y había terminado además por adoptar el título de califa.
La conclusión era bastante obvia. Dios estaba con esta dinastía. Esta constatación era importante, además, porque en pleno siglo X, en el momento en el que vive el califa al-Hakam, nada menos que 3 califas aspiraban a convertirse en la referencia espiritual de la comunidad de los creyentes. Aparte del propio al-Hakam en Al-Ándalus, en Bagdad seguía estando aposentado un califa perteneciente a la antigua dinastía de los abbasíes, los famosos abbasíes, califas abbasíes de Bagdad. Sin embargo, estos califas habían quedado reducidos a meras figuras decorativas en manos de poderosos emires. El califa contemporáneo abbasí de al-Hakam era un califa bastante irrelevante, llamado al-Muti, a quien los cronistas prácticamente no le dedican más que unas pocas líneas. A quien dedican más líneas, en cambio, es a su madre, que era una esclava griega de la que se nos dice que se ponía pétalos de flores en la boca y era capaz de imitar el canto de los pájaros. Y esto parece que le hizo enormemente famosa. En cambio, el pobre al-Muti nadie le da la más mínima importancia. En cambio, mayor importancia sí que tienen, o mayor relevancia sí que tienen a ojos de los omeyas, los califas de la dinastía fatimí, que se habían hecho en 909 con el poder en la región de Ifriqiya, el actual Túnez, y que desde allí habían logrado dar un enorme golpe de efecto, un gran salto, al ocupar Egipto en el año 969. Los fatimíes hacían gala de descender directamente del profeta Mahoma a través de su hija Fátima e impulsaban una ideología de orientación chií que aseguraba que los tiempos de corrupción e iniquidad amparados por califas ilegítimos habían llegado a su fin y que una nueva era estaba a punto de despuntar por primera vez bajo el gobierno de los verdaderos descendientes del profeta. Es decir, imagínense ustedes que están en el siglo X, es la primera vez que tenemos califas que se están reclamando herederos del profeta, descendientes directos del profeta a través de su hija Fátima, y que dicen grandes cosas están a punto de ocurrir porque nosotros vamos a instaurar el gobierno justo y auténtico para los musulmanes. La presencia de los fatimíes en el norte de África y en Egipto era para al-Hakam II un arma de doble filo. Por una parte, consta el enorme temor que tenía el califa a que pudiera producirse en Al-Ándalus lo mismo que había ocurrido en Ifriqiya y lo mismo que había ocurrido en Egipto, y que se pudiera producir alguna tentativa por parte de agentes de estos califas que pudieran causar una sublevación. Los gobernadores de provincia omeyas tenían instrucciones muy precisas para detectar la presencia de estos posibles agentes. Y esto ocurrió, llegó a ocurrir realmente. En el año 972, un individuo que parece que estaba emparentado con los califas fatimíes se estableció en una zona de Extremadura y se estableció tratando de no llamar la atención. No tuvo mucho éxito en su empresa porque, pese a que no había revelado a nadie su identidad, sus andanzas llegaron a conocimiento del gobernador de Badajoz, quien ordenó prenderle y enviarle prisionero a Medina Zara, en cuya prisión acabó pudriéndose. Pero a pesar de este peligro latente, que también se ve también en algún juicio por herejía, en donde se acusa a algún hereje y es condenado a muerte bajo la acusación de ser un agente provocador de los califas fatimíes, como digo, a pesar de este peligro latente, al-Hakam II también veía en la situación creada una oportunidad para su dinastía. Con los califas abbasíes desactivados y los fatimíes convertidos en una amenaza para el Islam suní, el califa omeya podía aspirar a convertirse en una referencia para toda esa comunidad suní desorientada y perpleja ante una situación como nunca se había visto desde los inicios del Islam, una situación en la que muchos estaban reclamando el título de califa, como ya he señalado. Es cierto que como descendientes del profeta, los fatimíes podían reclamar una prosapia mucho más elevada que la de los omeyas. Pero para al-Hakam II no era tanto la sangre como el ejercicio justo del poder lo que le permitía legitimarse frente a sus oponentes. Si los hechos demostraban el apoyo divino a la dinastía de los omeyas desde la época del profeta, no era, sin embargo, descabellado pensar que en un momento determinado al-Hakam podía volver a ser reconocido en todo el mundo islámico, por toda la comunidad musulmana. Fíjense además en esta cuestión, ¿no? Se está presentando como un buen musulmán, como un musulmán, digamos, que
es capaz de realizar actos de caridad, que es capaz de plantar un buen gobierno. Esto contrasta mucho, por ejemplo, con los califas abbasíes de la época clásica del siglo IX, que son unos auténticos, voy a tratar de ser un poco suave, son unos auténticos juerguistas, por así decirlo, en muchos de sus aspectos. Los omeyas no, los omeyas siempre mantienen un perfil moral muy estricto, muy bajo, tratando fundamentalmente de nunca significarse. Este interés, ¿verdad?, de presentarse como califas, como un buen califa, como alguien que puede gozar de confianza para la comunidad musulmana, como digo, juega con esta idea de que se puede dar la circunstancia, se puede dar la oportunidad de que el califa omeya pueda ser reconocido en todo el Dar al-Islam, en toda la tierra del Islam. Uno de los poetas más famosos y más destacados de la corte, Ibn Shuhais, había compuesto unos versos famosos al respecto, que dicen así: todos los indicios apuntan que al-Hakam llevará sus estandartes hasta Bagdad después de haberlos paseado por Medina, por la ciudad santa de Medina. La traducción es de Emilio García Gómez. Así pues, la idea de que el califato omeya de Al-Ándalus podía acabar siendo hegemónico en todo el Islam explica en parte el gobierno del Hakam II. Sin duda, la idea está detrás del envío de los ejércitos omeyas al Magreb, a donde el califa va a destinar ingentes cantidades de hombres y recursos a lo largo de su gobierno. La política norteafricana de Al-Hakam está destinada a conseguir que las tribus bereberes del actual Marruecos basculen hacia su dominio y abandonen el reconocimiento a los califas fatimíes, tal y como muchos de ellos habían venido haciendo hasta entonces. Dinero, telas preciosas, caballos y riquezas son distribuidos a manos llenas entre los principales jefes de estas tribus, mientras que el propio ejército califal es desplegado en territorio magrebí para someter a los más recalcitrantes. Es una política, digamos, del palo y la zanahoria. Por un lado, se trata de granjear la amistad de los grandes caudillos tribales aliados y por el otro lado se trata de combatir sin pausa a todos aquellos que se niegan a aceptar el dominio de los omeyas, del califa omeya. En juego en este complicado tablero de ajedrez que se ha trasladado a los territorios del actual Marruecos, en juego están muchas cosas. Por un lado, una expansión territorial que puede ser prolegómeno de empresas más ambiciosas, como ya he dicho. Pero también la apertura de rutas que conectan con el África subsahariana y de donde proceden productos como el oro o el marfil que la CECA y los talleres califales emplean profusamente durante todos estos años. Vienen de ahí. Precisamente es ahora cuando está llegando el oro al Ándalus, ahora es cuando está llegando el marfil al Ándalus. Y es evidente que esto tiene que ver con la expansión en el norte con la expansión en el norte de África. Pero también está la cuestión del prestigio, la necesidad de demostrar que el califato omeya puede enfrentarse con éxito a los fatimíes y vencerles en lo que hasta entonces se ha venido considerando su propio terreno. Esta necesidad casi obsesiva por mostrar el aparato de poder del califato y de representar su autoridad es igualmente otra de las constantes del gobierno de Al-Hakam II. Se adivina en gran cantidad de aspectos. Se adivina, por ejemplo, en el enorme detalle con el que se organizan, o el gran cuidado con el que se organizan grandes recepciones en festividades señaladas, como la fiesta de la ruptura del ayuno o la fiesta de los sacrificios, a las que el califa parece especialmente aficionado, le encantan este tipo de recepciones, parece que le encantan, y que congregan en el Alcázar de Medina Zara a los grandes personajes de la administración, a los jefes del ejército y a los principales cadíes y alfaquíes, separados todos ellos de acuerdo con su rango y según un ceremonial perfectamente establecido. Cada uno tiene que estar en su sitio y cada uno tiene que hacer las cosas que se le piden. Todas estas recepciones ofrecen una excelente foto fija de lo que es el Estado califal, sometido a unas estrictas jerarquías que tienen su epicentro en el califa y que se identifican con el espacio del Alcázar de Medina Zara en el cual se desenvuelve. Detrás de todos estos actos es posible percibir la presencia de un califa consciente siempre de la necesidad de exhibir su poder y su autoridad. Recuerden este aspecto, poder y autoridad. Un califa puntilloso y atento hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, caso
muy claro de este carácter puntilloso y detallista cuando se inician, por ejemplo, las obras de reparación del antiguo puente romano de Córdoba en agosto de 971. ¿Y qué hace Al-Hakam? Al-Hakam decide que le gusta, cuando tiene tiempo, contemplar estos trabajos de construcción desde la azotea de la puerta principal del Alcázar. Y se pone a ver estas obras y comenta su curso y da indicaciones a los operarios sobre cómo deben hacerse las cosas. Pueden ustedes imaginarse lo contentos que se ponían los operarios de que el califa estuviera diciéndoles si tenían que llevar aquí las cosas o tenían que hacerlas en el otro lado. O, por ejemplo, este carácter detallista se aprecia en las recepciones califales, en una de las recepciones más sonadas que se dan en Medina Zara con motivo de la llegada al Andalus de un caudillo que había desertado del bando fatimí para ponerse al servicio de Al-Hakam. Y este da una orden verdaderamente pasmosa. Da orden de reunir a todos los hombres capaces de empuñar las armas en los distintos arrabales de Córdoba, inscribirles en un registro y entregarles escudos y armas para que participen como una especie de figurantes en la ceremonia de recibimiento. Es decir, tienen que estar allí, aunque son tenderos o a lo mejor serán mercaderes, y tienen que estar allí los pobres con sus escudos y con sus espadas. O, en fin, un momento en el que también se adivina este carácter detallista del califa. Un descendiente del califa Abu Bakr, uno de los 4 califas perfectos de los inicios del Islam, un descendiente suyo, totalmente desconocido, nadie le conoce, llega al Andalus en la primavera del año 973, después de haber andado rodando por medio mundo, por el Yemen, por la Meca, por Medina, y ha llegado incluso hasta el Magreb. Nadie le ha hecho nada, en ningún caso, en ninguno de estos lugares. Pues bien, llega al Andalus y el califa Al-Hakam ordena a sus visires que además de una pensión mensual, le otorguen un ropaje de honor y además 200 dinares cada año. Todo este despliegue de poder, todo este despliegue de autoridad, solo puede realizarse gracias a que el califato cuenta con unos recursos regulares, basados en una administración fiscal muy, muy desarrollada y que llegaba a cada rincón de Al-Ándalus. Desde el momento de la conquista árabe, comienzos del siglo VIII, había venido funcionando un sistema de recaudación de impuestos bastante regular, bastante bien establecido, pero es en época califal cuando este sistema está plenamente desarrollado y alcanza una efectividad y una intensidad como nunca se había visto hasta entonces. Y esto explica que ya en tiempos de Abderramán III la recaudación fiscal alcance los 5,5 millones de dinares anuales. En esta cifra no se incluyen lo que rendían las propiedades privadas del califa y los mercados, que arrojaban una renta anual aproximadamente de unos 765.000 dinares. 100 años antes, es decir, en tiempo de Abderramán II, 100 años antes, los ingresos fiscales en Al-Ándalus eran de 1 millón de dinares. Se ha multiplicado la cifra por 5, por 4 o por 5. Esto da idea del gran crecimiento que ha sufrido Al-Ándalus, el enorme crecimiento económico que ha sufrido Al-Ándalus, y también la paralela avidez del fisco omeya por participar en ese crecimiento. En tiempos de Almanzor, ya en la década final del siglo X, la contribución general desciende a solo 4 millones de dinares. Una bajada que creo que está motivada por los recortes fiscales decretados por Al-Hakam II y sobre los que volveré más adelante. Por tanto, estamos hablando de una media de 4 o 5 millones de dinares ingresados anualmente. Una cifra que puede parecer muy alta, pero que tiene todos los visos de ser absolutamente real, porque concuerda muy bien con otras noticias independientes que hablan de que las reservas del tesoro de las arcas califales en esta época se cifraban en torno a los 20 millones de dinares, aproximadamente. De nuevo, una cantidad muy alta, puede parecer extraña, pero concuerda de nuevo con lo que sabemos en otros momentos. A comienzos del siglo XI, en pleno momento de la fitna del califato, de las guerras civiles del califato, el tesoro califal alberga en ese momento 5,5 millones de dinares en plata, 1,5 millones de dinares en oro y 200.000 dinares en lingotes. Es decir, estamos hablando de cantidades realmente astronómicas. Estas astronómicas cantidades eran gestionados por un Estado muy, muy complejo, en el que se ha desarrollado un aparato de poder que engloba elementos administrativos, militares y legales, que se han desarrollado además muy, muy rápidamente. Dense cuenta ustedes, en el 912 Abderramán III está todavía luchando por su supervivencia, por sobrevivir.
50 años más tarde, resulta que Córdoba concentra todas las riquezas procedentes de Al-Ándalus. ¿Quién controla esas riquezas? Bueno, pues pensarán ustedes, pues evidentemente el califa, ¿no? ¿Quién va a ser? Pero el control de una maquinaria tan compleja como es el Estado omeya, capaz, por ejemplo, de enviar 170 gobernadores y oficiales a distintas circunscripciones de Al-Ándalus en un solo año manda a 170 personas que están rotando constantemente. Como digo, una maquinaria tan compleja evidentemente tiene que escapar al control de una sola persona, por muy buena voluntad que esta persona tenga. Existen, de hecho, numerosas evidencias que demuestran irregularidades en la gestión de esas riquezas, luchas sordas de poder en el seno de la administración califal y una mal disimulada distancia entre la pretensión de los cronistas califales de presentarnos a los funcionarios como empeñados en proteger a los súbditos y la realidad de una fortísima presión fiscal que provoca un amplio descontento. Mañana, en este seminario, posiblemente mi colega Alberto Canto les hablará de la llamativa baja calidad que tiene la moneda emitida en los años finales de Abderramán III y el súbito cambio que se produce en las primeras emisiones de plata realizadas bajo Al-Hakam II, que presentan una calidad excepcional a partir del año 961. Es decir, los últimos años de Abderramán III la moneda es de muy baja calidad, toma posesión como califa Al-Hakam II y rápidamente las monedas se las ve que alcanzan una calidad de nuevo muy notable. Ello se produce en un momento en el que sabemos que el nuevo soberano se ha estrenado decretando una bajada de impuestos. Nada más tomar posesión, decreta una bajada de impuestos. Medida que va acompañada por otra orden realmente notable. Y es que Al-Hakam ordena la confiscación de propiedades de cortesanos de su padre, según Ibn Hawqal. Si todos estos hechos están relacionados, y yo creo que es bastante lógico suponer que lo están, podríamos pensar que los años finales de un Abderramán III envejecido y enfermo habían permitido todo tipo de desmanes por parte de ciertos cortesanos encargados de la administración. La llegada al poder del Hakam II corta de raíz completamente estas prácticas y habría supuesto un fuerte castigo a sus responsables, enderezando así las finanzas califales, algo que habría tenido un reflejo inmediato en la acuñación de dirhams de mejor calidad. ¿Quiénes eran estos cortesanos caídos en desgracia? Nuestras fuentes, por desgracia, no nos los dicen, no, es una pena, no nos lo dicen, pero creo que hay suficientes indicios para creer que en ellos se incluían miembros de los antiguos linajes de clientes omeyas, gentes vinculadas a la dinastía desde sus heroicos inicios a mediados del siglo VIII y que habían monopolizado tradicionalmente los principales cargos de la administración. Sus nombres aparecen en cualquier estudio prosopográfico del periodo. Son los Banu Hudayr, los Banu Basil, los Banu Abi Abda, los Banu Futais, los Banu Shuhaid, entre otros. Sus miembros aparecen en las fuentes como visires, como jefes del ejército, como gobernadores de provincias, como secretarios o como encargados de algún servicio de la administración. Y lo llevan haciendo desde hace décadas. Se están sucediendo a veces de padres a hijos. Conocemos muy poco sobre ellos, nos encantaría saber más sobre ellos, porque es la gente de Córdoba, viven aquí en Córdoba todos ellos, pero muchos indicios permiten suponer que sus miembros, los miembros de estas familias, conformaban fuertes redes de poder y de apoyos recíprocos. Voy a tratar de mostrarles cómo funciona esto con un pequeño ejemplo que además me permite presentar a un personaje trascendental para el futuro, Muhammad ibn Abi Amir, el que va a ser el conocido Almanzor. Muhammad ibn Abi Amir es un descendiente de un conquistador árabe establecido en una alquería llamada Turrus, en la zona de Málaga. Su familia no había tenido nunca gran relieves, una familia local de cierta importancia, pero nada más allá. Y Muhammad ibn Abi Amir había entrado en la corte del Hakam II como un oscuro aspirante al faquí que había sido recomendado para gestionar los bienes de Subh, la mujer que tras el acceso del califa al poder se había convertido en su esposa y además en la madre de su hijo, el heredero Hisham. Esto es extraordinariamente importante. De nuevo, permítanme señalarles que esta mujer tiene un enorme interés y de nuevo permítanme decirles que Manuela Marín seguramente tendrá mucho que decir sobre ella y también sobre los muchos dimes y diretes
a los que siempre ha dado pábulo la relación entre Subh, la mujer del califa, y el mencionado Muhammad ibn Abi Amir. Le dejo esta difícil tarea a Manuela Marín. Sea esto como fuere, el empleo será el primero de una sucesión de cargos cada vez más influyentes que Muhammad ibn Abi Amir irá ocupando en la corte de Al-Hakam II, y que asegurarán a este auténtico don nadie a poder acabar convirtiéndose nada menos que en Almanzor, el personaje más poderoso del califato omeya en tiempos de Hisham II hasta su propia muerte en el año 1002. Es decir, después de la muerte de Al-Hakam II, en el año 976, como veremos después, Hisham II, su hijo, le hereda y Almanzor consigue hacerse con el poder, desplazando por completo a Hisham y haciéndose con el poder efectivo, y convirtiendo al califa omeya en lo mismo que estaba siendo el califa abbasí, un títere en manos de sus poderosos emires. La irresistible ascensión de Muhammad ibn Abi Amir está a punto de truncarse cuando, siendo el encargado de la Ceca en algún momento entre 967 y 972, el carácter puntilloso de Al-Hakam quiso cerciorarse de que su funcionario no estaba cometiendo irregularidades en su cargo, pues le habían llegado noticias de que empleaba los recursos de la Ceca para hacer cuantiosos regalos. El califa no iba descaminado y, de hecho, Muhammad ibn Abi Amir parece ser que había ordenado tallar un primoroso palacio de plata en miniatura destinado a ser regalado a una de las mujeres del califa. De repente, Muhammad ibn Abi Amir se encuentra desesperado ante la posibilidad de ser cazado en un clamoroso desfalco. Y es entonces cuando recurre a uno de los visires de la corte, a Abderrahman ibn Musa ibn Judair, uno de los miembros de esta familia de la que he señalado antes, los Banu Judair. Esta misma familia había hecho un favor también al bisabuelo de Muhammad ibn Abi Amir en un enojoso pleito años atrás. ¿Qué es lo que hizo el visir? Pues el visir, evidentemente, echó una mano al funcionario en apuros, le prestó dinero suficiente para tapar el agujero y así poder sortear la inspección califal. Más tarde recuperó, evidentemente, lo prestado y posiblemente ganó un aliado incondicional dentro de la corte. Este tipo de redes y de cadenas de favores mutuos parecen haber sido endémicas dentro de la administración califal. Y Al-Hakam II parece haber intentado poner coto al poder de estas familias. Para ello confió los altos cargos de la administración a personajes a los que las fuentes denominan sacaliba y que los historiadores, quizá a falta de una mejor traducción, denominamos esclavos de palacio. Se trata de gentes que no son árabes, que no son cordobeses, que son gente de fuera. Algunos parece que proceden del norte de la península, otros pueden proceder de países eslavos, quizá algunos procedan de Sicilia, pero desde luego no son autóctonos. Evidentemente tienen una condición servil, están estrechamente ligados al califa y además dependen completamente de su persona. Y además, algunos de ellos son eunucos. Son eunucos, es decir, no tienen familias, no tienen ningún tipo de relación de entorno familiar. Este es el caso, un eunuco es el caso del más importante de todos ellos, Jafar ibn Abderrahman al-Siklavi, que fue Hajib, que fue el chambelán del califa hasta su muerte en el año 971 y cuyo nombre aparece en numerosas inscripciones, entre ellas nada menos que las que flanquean el mihrab de la mezquita de Córdoba. Otros personajes también de condición servil, o cuando menos de orígenes muy oscuros, incluyen al tesorero Durri, a quien se debe la construcción de la Almunia de Al-Rumaniyya, que está al oeste de Medina Zahara, o Faik, el hermano de Subh, la mujer del califa. A estos individuos se les conceden altos cargos, cargos muy importantes, y su concesión parece que está motivada por la necesidad que tiene el califa de contar con gentes de las que se pueda fiar, que dependan ciegamente de él. Gentes ligadas a su persona y carentes de cualquier otro tipo de conexiones o de redes sociales. Pueden imaginarse fácilmente la enorme rivalidad que enfrentó a estos esclavos de palacio con los miembros de las grandes familias de clientes omeyas y que aparece reflejada en nuestras fuentes. Nuestras fuentes nos lo dicen, estaban verdaderamente enfrentados los unos contra los otros. Se trata de un elemento que explica un ruido de fondo que estamos escuchando todo el rato a lo largo del califato del Hakam II y que va a estallar con gran virulencia después de su muerte.
La política de desplazar a las grandes familias de los altos cargos de la administración y confiar estos a unos omnímodos esclavos de palacio vinculados al califa no parece, sin embargo, haber dado los resultados esperados. Hay indicios de una fortísima crisis en la administración provincial, con frecuentes quejas por parte de la población de abusos cometidos por gobernadores que posiblemente incluían actuaciones venales, violencia en la recaudación de tributos, imposiciones arbitrarias, etcétera, etcétera, etcétera. Las fuentes recogen que muchas veces estas quejas se planteaban incluso ante el propio califa, quien ante estos casos lo más que podía hacer era o bien enviar inspectores que trataran de certificar la veracidad de las acusaciones o destituir a los gobernadores implicados. Sin embargo, por ejemplo, hay una sorprendente carta que manda al-Hakam en otoño de 1967 manifestando su desaprobación con respecto a enfrentamientos que ha habido lugar entre algunos gobernadores, en la que declara que él declina asumir cualquier responsabilidad cuando él tuviera que dar cuenta de estos actos ante Dios. Y esto demuestra un cierto nivel de impotencia ante una situación que parece que en algunos momentos llega a estar fuera de control, que el califa no llega a controlar. Él sabe que estas cosas están ocurriendo, pero no sabe muy bien cómo pueden atajarlas. Bueno, es posible que muchos de ustedes piensan que lo que estoy describiendo es un califato de Córdoba con una fuerte fachada, con una imponente fachada, pero carcomido por la corrupción. Pero esto es una visión muy simplista. En realidad, lo que estoy tratando de describir es un sistema con fortísimas contradicciones internas, a la que no escapa ninguno de los actores que participan dentro de ese sistema. El califato de Córdoba era una maquinaria de poder perfectamente engrasada. Su capacidad de centralizar recursos no tenía parangón con nada que se hubiera visto en la península ibérica desde el fin del Imperio Romano. Tales recursos procedían del cobro de muy diversos impuestos. Partes de estos impuestos son recaudados en especie y partes son recaudados en moneda. Cuando digo que los ingresos del califato son de 4 o 5 millones de dinares, no son todo monedas. Muchos de esos impuestos se recaudan en especie, se están recaudando en grano, que también se contabilizan, digamos, a efectos precisamente contables, ¿verdad? Pero todos estos impuestos que se están recaudando y que alcanzan estas cifras tienen una cosa en común. Desde el punto de vista de la ortodoxia religiosa, casi todos ellos, por no decir todos, eran ilegales, pues quebrantaban completamente las rígidas normas de la tradición islámica tocante a las cargas fiscales. La recaudación de estos impuestos solamente era posible gracias a una eficaz maquinaria administrativa que precisaba de registros actualizados, de agentes fiscales o de la amenaza de graves consecuencias si la gente no pagaba. Esto es lo que mantiene la recaudación fiscal tan alta. Y esto es el poder. No es ninguna otra cosa. Esto es el poder de verdad. Y ese poder no era solo una cuestión privativa del califa, evidentemente. Jefes militares, altos dignatarios, cortesanos, burócratas participan de una forma u otra en ese poder. Y sobre todo contribuyen a configurarlo. Sin ellos no puede existir. De ahí que su participación en los beneficios que reportaba ese poder fuera una cuestión que siempre podía crear grandes disputas, generaba grandes disputas. Un determinado personaje recibía un empleo. ¿Por qué él y por qué no este otro? El estipendio que se le asignaba a este. ¿Por qué este estipendio? ¿Por qué tan alto? ¿Por qué tan bajo? ¿Por qué a este descendiente del califa Abu Bakr se le dan 200 dinares al año? Se le puede denegar a otro un cargo. ¿Por qué a este se le ha denegado este cargo? ¿Y por qué se le entrega este regalo, este gran vestido de honor, esta gran seda? ¿Por qué a este? ¿Por qué no a él? ¿No tiene más méritos? ¿Quién tiene más? Todo esto genera una feroz competencia dentro de un mundo cerrado y complejo que es el alcázar del califa, el lugar del poder. De nuevo es el poeta Muhammad ibn Shuhais el que expresa esta idea de una forma que tiene un poco en cuarto grado de abstracción, pero que es muy interesante. Dice así, le está diciendo al califa, le está diciendo al Hakam II, el Islam sabe bien lo que tú gastas, a quién ayudas con empeño y a quién defiendes. Con lo que derramas nos juntas a todos, pues esparciendo tesoros nos reúnes. Es un poema, digamos, laudatorio. Es al revés. Cuando se distribuyen cosas, gente no siempre se reúne la gente, muchas veces la gente se separa.
El poeta contempla como una visión idílica al califa reuniendo en torno a sus dádivas a todos sus súbditos, pero el reverso puede ser el contrario. En la vida real esto puede ser una encarnizada lucha política por hacerse con el control de esas dádivas. Ante esta situación generada por el ejercicio de su poder, Al-Hakam II solamente podía hacer una cosa, una sola cosa, oponer el ejercicio de su autoridad. La autoridad religiosa basada en la legitimidad que le confería el ser comendador de los creyentes. De nuevo el poeta se lo vuelve a decir. ¿No ves que Dios puso al Hakam sobre la tierra y que él ha tornado fértil cualquier erial? Dios le ha puesto sobre la tierra. Y esta es la legitimidad. Está el poder, pero lo importante es la autoridad. Y por eso tenemos la ampliación de la mezquita de Córdoba. Por eso tenemos una defensa a ultranza de la ortodoxia religiosa. Por eso el califa entrega limosnas continuamente. Por eso está buscando siempre la aprobación de los ulemas y de los alfaquíes, como un intento siempre de apelar a la legitimidad religiosa para intentar resolver la imposible ecuación que imponía el ejercicio descarnado del poder. Y esto es lo que quiero mostrar en la última parte de esta conferencia, en la que voy a hablar de un día en el califato de Al-Hakam. Bueno, en realidad no va a ser un solo día, porque esto es imposible, van a ser varios días, pero va a parecer como que es un solo día. Permítanme esta pequeña licencia. Este día es un momento, y voy a quererles mostrar un poco cómo funciona de una manera extraordinariamente sutil esta diferencia entre la autoridad y el poder del califa. Una forma muy sutil. Van a quedarse ustedes bastante sorprendidos cómo está funcionando lo que está aquí en juego. Estamos en algún momento de enero, del mes de enero del año 975. Como en el resto de Europa, este invierno ha sido durísimo en Córdoba. Ha nevado en Córdoba. Ha nevado en Córdoba y el Báltico, por la misma época, se ha helado. Tenemos fuentes que nos hablan de que en mayo todavía en la zona de Alemania están muertos de frío todavía. El frío ambiente, sin embargo, no está solo causado por el clima. El califa Al-Hakam II acaba de sufrir una hemiplegia en el pasado mes de noviembre y durante mes y medio ha estado oculto ante todo el mundo. Reaparece justo a mediados de enero de este año 975 y recibe entonces a algunos altos dignatarios, pero todavía sigue estando muy débil. De hecho, en marzo de este mismo año, de 975, los médicos le aconsejan que abandone Medina Zahara y se quede en Córdoba, pues el frío de las montañas que rodean a la ciudad palatina no le están haciendo ningún bien. Verdaderamente lo está pasando mal. El califa tiene en este momento 60 años. Va a morir en septiembre del año 976. Le quedan 18 meses de vida.